Hola, bienvenido, bienvenida. Qué bueno que tengamos la oportunidad de compartir una vez más un rato muy agradable en donde tú y yo podemos conversar, estar tranquilos, tal cual como que si estuviésemos en una mesa con un cafecito bien chévere, hablando de cosas que tienen que ver con la vida, cosas que tienen que ver con el amor, cosas que tienen que ver con Dios. Soy Jairo del Valle. Para mí siempre es un placer poderte acompañar en este recorrido tan maravilloso por, insisto, temas que nos van a ayudar a crecer personalmente, pero también que nos van a ayudar a crecer en Dios, porque cada una de las cosas que nosotros tocamos aquí, las tocamos desde la maravillosa iluminación de la palabra de Dios. En el episodio pasado conversábamos acerca del amor, de cómo aquel psicólogo Abraham Maslow habló acerca de la gran necesidad que tenemos los seres humanos de sentirnos amados y que, bueno, Abraham Maslow nunca pudo conseguir la manera de cómo satisfacer esa necesidad y la iglesia, que es sabia, sí pudo descubrirlo. Primero porque ya Juan en la Biblia lo había escrito y había dicho, mira, Dios es amor, el que no ama no es nacido de Dios ni conoce a Dios. Dios es amor. Y en Dios podemos satisfacer esa necesidad de amor. El Catecismo de la Iglesia Católica, comentábamos en el episodio pasado, dice en el numeral 27 que solo en Dios, no en cualquier cosa, no en el dinero, no en ninguna cosa, solo en Dios, nosotros vamos a poder encontrar la dicha, la verdad, el amor, que no nos cansamos de buscar. Aunque nos empeñemos en buscarlo en la pareja, en el amigo, en aquel hombre, en aquella mujer, en un hijo, en un primo, no sé. Aunque nos empeñemos en eso, Dios siempre va a ser la respuesta de satisfacción total de amor en nuestras vidas. Sin embargo, sin ignorar lo que somos y quiénes somos, si somos hombres, somos mujeres, por supuesto que podrían surgir preguntas que son muy lógicas. Bueno, chévere, si Dios me ama, así como tú estás diciendo, Jairo, si Dios me ama, entonces, ¿por qué yo estoy viviendo con tantas inseguridades? Entonces, ¿por qué nosotros los seres humanos vivimos con tantos temores? ¿Por qué tenemos tantos problemas de autoestima? A ver, contéstame, si Dios nos ama, Jairo, ¿por qué tenemos tantos problemas de autoestima? ¿Por qué no nos amamos a nosotros mismos en primer lugar? ¿Por qué vivimos tan insatisfechos con la vida? ¿Por qué vivimos tan angustiados, tan tristes, con tantas limitaciones? ¿Por qué nosotros en nuestra humanidad no podemos experimentar su amor? Esa es una pregunta lógica. Yo me haría esa pregunta. Bueno, chévere, está muy bien eso que está diciendo. Mira, está maravilloso eso del amor. Pero si Dios me ama, entonces ¿por qué mi esposo me dejó? Si Dios me ama, entonces ¿por qué mi mujer me dejó? Podría preguntar cualquier persona. ¿Por qué entonces yo tengo que estar sufriendo en medio de toda esta situación? Si Dios nos ama, podría preguntar cualquier persona, si Dios nos ama, entonces, ¿por qué no sé, a nivel de país, a nivel de comunidad, a nivel de pueblo, conozco muchas familias que se están desintegrando? ¿Por qué mi familia se está desintegrando? Podría preguntar cualquier persona. Pregunta lógica, además. ¿Por qué si Dios me ama y Dios me permitió tener un hijo o una hija, ¿por qué entonces ese hijo, esa hija, se está rebelando contra mí y cada vez se comporta peor? Cada vez me grita más y cada vez está haciendo peores cosas en la calle. De hecho, en estos días me llegó una vecina diciéndome que tuviese cuidado porque vio a mi hijo haciendo esto. Si Dios me ama, entonces ¿por qué yo tengo que estar pasando por esta situación de sufrimiento? ¿Por qué yo tengo que estar viviendo del mismo odio que le he tenido a esa persona los últimos 15, 20 años de mi vida, los últimos 10 años de mi vida? Si Dios me ama, entonces ¿por qué yo sigo sintiendo exactamente el mismo temor, exactamente el mismo rencor, exactamente el mismo odio? Pregunta lógica. Yo me haría esa pregunta. Porque las personas que dicen que Dios no existe siempre se hacen exactamente las mismas preguntas. Cuando las personas comienzan a cuestionar la existencia de Dios, y abro paréntesis aquí para decir que eso no es malo. Yo tenía un profesor que nos decía que la duda, al contrario de lo que piensa la gente, la duda es buena, porque nos permite purificar nuestra fe. Así que estas preguntas, cuando se le hace a cualquier persona, no es una pregunta negativa, no es una pregunta mala.
Al contrario, es una pregunta que nos puede ayudar a crecer en la fe. Pero si conseguimos respuesta, entonces si Dios me ama, ¿por qué yo estoy pasando por tantos problemas? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué si Dios nos ama apareció el coronavirus? ¿Por qué si Dios me ama, pudiera preguntar a alguien, por qué mi familiar se murió con coronavirus? Si Dios me ama, entonces, ¿por qué mi familia está padeciendo con esta enfermedad? ¿Por qué el mundo está padeciendo con esta enfermedad? ¿Por qué la gente se está muriendo con esta enfermedad? Si Dios me ama, entonces, ¿por qué apareció el coronavirus? ¿Por qué en vez de vivir en un mundo lleno de paz, armonía, lleno de alegría, por qué cada vez vivimos en un mundo más conflictivo? Preguntas lógicas. Y usted no se sienta mal si alguna vez se ha hecho esa pregunta o no se sienta mal si alguna vez, si usted es creyente, cristiano, y no consigue respuestas a lo mejor para aclararle las dudas a esa persona, no se sienta mal, porque todos alguna vez en la vida nos hemos hecho estas preguntas. Porque creer por creer no es bueno, no es bueno. La fe es pensar también, no solo sentir, la fe es pensar y las preguntas son muy interesantes. ¿Por qué si Dios me ama? ¿Por qué si Dios dice que me ama, estamos viviendo en un mundo tal como el que estamos viviendo? Una señora se me acercó hace poquito para decirme, mira, estoy sufriendo porque mi hijo, ese hijo que yo tanto amo, que tanto quiero, lo veo cada vez más metido en el mundo de la delincuencia y cada vez que intento hablar con él, lo único que me consigo son insultos, lo único que me consigo son palabrotas, lo único que me consigo es que me dice que eso no es mi problema. Yo quisiera saber dónde está. Yo quisiera saber qué puedo hacer, cómo puedo hacer. Preguntas lógicas. Hay gente que está sufriendo en este momento, mi querido amigo. Hay gente que está sufriendo, mi querida amiga. Si acaso no es usted la que está sufriendo en este momento. Porque es que todos, en algún momento nos hemos sentido mal por esta situación tan difícil por la cual nosotros estamos pasando. Cuando Cuando el vehículo, una moto, se descompone, lo llevamos al mecánico porque sabemos hacia dónde tenemos que llevarlo. Pero cuando se nos descompone el alma, no sabemos a quién recurrir, no sabemos qué hacer, no sabemos a quién hacerle las preguntas. ¿Por qué estoy pasando por esto si Dios me ama? Hay una razón, mi querido amigo, hay una razón, mi querida amiga. Una razón que nos impide que en nuestro mundo se manifieste ese amor de Dios. Una razón que nos impide poder experimentar el plan de felicidad, de paz, de unión. Hay una razón, y es el estar separados de Dios. El problema de Adán y de Eva, usted conoce la historia mejor que yo, el problema de Adán y Eva no fue haberse comido el fruto de ese árbol. Ese no fue el problema. Todo el mundo hace un escándalo porque se comió el fruto, manzana, pera, piña, no sé qué se comió, pero se comió el fruto de ese árbol. Y todo el mundo, ay, desobedeció. Ese no es el meollo del asunto. El asunto fue lo que ocurrió a partir de eso. Lo que ocurrió a partir de eso es que Adán y Eva, que podían ver todos los días el rostro de Dios a la hora en que sopla el viento de la tarde, y cuentan los entendidos que eso es más o menos a las 3 de la tarde, es decir, todos los días a las 3 tenían una cita donde Adán y Eva podían ver el rostro de Dios directamente, sin ningún tipo de problemas, porque eran amigos. A partir del momento en el que pudieron comer del árbol, del fruto del árbol del conocimiento, Adán y Eva tomaron una decisión. Adán y Eva tomaron la decisión de darle la espalda a Dios. Y a partir de ese momento, por libre decisión, y quiero destacar esto, mi querido amigo, mi querida amiga, a partir de ese momento, por libre decisión, es decir, nadie los obligó. Sí, es cierto, estuvo la serpiente, intentó convencerlos, de hecho los convenció a la mujer convenció al hombre, pero nadie los obligó, ni siquiera la serpiente. Es más, no le eche la culpa a la serpiente. No le eche la culpa a la serpiente. La serpiente le puso una opción de vida y ellos tomaron esa opción de vida. Y la opción de vida que ellos tomaron fue separarse de Dios.
Todos los días podían ver el rostro de Dios y luego se ocultaron de Dios, tuvieron miedo, por eso se escondieron. ¿Y cómo se escondieron? Decidieron darle la espalda a Dios. Antes veían a Dios directamente y ahora le dieron la espalda a Dios. Ese darle la espalda a Dios es lo que la iglesia, es lo que nuestra iglesia, es lo que la Biblia llama pecado. Que no siempre es algo que se ve feísimo, horrible. No siempre es así. Pero eso es lo que la iglesia llama pecado. Y esa separación de Dios, ese darle la espalda a Dios, eso que llamamos pecado, es lo que no nos permite poder vivir y experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. La situación por la cual nosotros estamos atravesando en nuestros matrimonios, la estamos atravesando porque le hemos dado la espalda a Dios. La situación por la cual estamos atravesando como país, la estamos atravesando porque hemos decidido darle la espalda a Dios. La situación por la cual estamos atravesando como familia, la estamos atravesando porque hemos libremente, mi querido amigo, en libertad, mi querida amiga, hemos decidido darle la espalda a Dios. De hecho, si me permites utilizar una imagen, Dios ha hecho caer una gran lluvia de bendiciones, una gran lluvia de amor sobre nuestras vidas. Pero nosotros estamos así como rodeados de un impermeable, como un cristal irrompible que no nos permite ver llover, pero no nos permite mojarnos. Nos permite ver cómo cae el agua, pero no nos permite empaparnos con ese amor. Esa separación, ese darle la espalda a Dios, que, insisto, la iglesia, la Biblia, llama pecado, esa separación es ese impedimento que no nos permite experimentar el amor de Dios en nuestras vidas y que hace que nosotros sigamos sufriendo cuando vivimos diferentes etapas en nuestra vida. El sufrimiento que nosotros estamos viviendo es producto de que nos separamos del amor, y separarse del amor es entrar en la tristeza. Separarse del amor es también separarse de la felicidad, separarse de la alegría y por lo tanto entrar en el mundo del sufrimiento. El hombre y la mujer se alejaron de Dios, que es la fuente de la vida. Si se alejan de la vida, ¿hacia dónde se acercan? Si usted se aleja de la vida, preguntas lógicas, ¿no? Si usted se aleja de la vida, ¿hacia dónde se acerca? ¿Hacia dónde está caminando? Hacia la muerte. Esta es la razón principal por la cual San Pablo escribe en la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Ni no porque sea un castigo de Dios por amor divino, no señor. Y no es porque sea un castigo de Dios, no señor. Es porque libremente nosotros hemos decidido caminar hacia la muerte. Y si decidimos caminar hacia la muerte, ¿hacia dónde crees que vamos a llegar? Dime, ¿hacia dónde crees tú que vas a llegar caminando hacia donde estás caminando? Hacia la muerte. ¿Y en la muerte qué hay? Tristeza. Cuando usted va a un velorio, ¿qué encuentra a los familiares sufriendo, llorando? Eso es lo que usted está encontrando. Entonces, cuando usted está caminando hacia la muerte, ¿qué va a conseguir? Tristeza, sufrimiento, lágrimas, decepción, baja autoestima. Eso es lo que va a conseguir. Hay gente que no se ama a sí mismo porque se ha separado de Dios, mi querido amigo. Hay gente que no se ama a sí misma, que no se quiere a sí misma, que no se acepta a sí misma porque sencillamente se han separado de Dios. No necesariamente porque los dejaron, no necesariamente porque alguien sembró una semilla de sufrimiento, no. Ellos, usted y yo, porque Dios también ha sufrido, usted también lo ha hecho. Usted y yo hemos sufrido en la vida porque libremente hemos decidido darle la espalda a Dios. Lo hemos hecho. ¿Y cuál es la consecuencia de darle la espalda a Dios? La muerte, vivir en tristeza. ¿Eso es lo que pasa? ¿Qué otra cosa cree usted que puede pasar? Insisto, por eso le va a escribir Pablo a los romanos que la consecuencia del pecado es la muerte. Ahora, ¿qué significa muerte? Muerte es separación de Dios. Muerte es separación de la gente que se encuentra a nuestro alrededor. Muerte es separación del hermano. Muerte es separación de la familia. Muerte es separación de la pareja. Es decir, maltrato a la sociedad, maltrato a la naturaleza, pero sobre todo una profunda falta de amor a sí mismo. Por eso nosotros vamos a ver que cuando un hombre le es infiel a su esposa o una mujer le es infiel a su esposo, la consecuencia lógica es la muerte. Esa es la consecuencia lógica. Muerte de ese matrimonio, muerte de esa relación.
Muerte de esa familia. Sí, es verdad, quizá en algún momento vaya a resucitar, no lo sé. Pero la muerte llegó. La consecuencia lógica de eso fue la muerte. Esa familia murió. Esa pareja, o por lo menos esa relación de pareja, murió. La consecuencia del pecado es la muerte. Por eso vemos que cuando hablamos mal, por ejemplo, hablamos mal de una vecina, yo no sé si por allí, por donde usted vive, la gente sea chismosa y habla mal de todo el mundo. Pero por eso vemos que cuando alguien habla mal de una vecina, de una amiga, de una hermana, de una compañera o un compañero de trabajo, la consecuencia lógica es que tarde o temprano, esa relación amistosa, esa relación laboral, esa relación con la vecina, tarde o temprano va a morir. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Ya no se van a hablar más, ya no se van a tratar como antes. Usted no conoce gente que dice, quizás sea usted mismo o usted misma, no conoce gente que dice, bueno, es que ya las cosas no son como antes. Antes yo iba para allá, para su casa, pero no sé, ya no son como antes. Claro, es que murió la relación, posiblemente producto de un chisme, posiblemente producto de un rumor, posiblemente producto de una habladuría. Pero esa relación murió. Ya no es como antes. Murió. ¿Por qué cree usted que los índices de homicidio, por ejemplo, han aumentado en nuestro país? ¿Por qué cree usted que los índices de homicidio han aumentado en Venezuela? ¿Por qué cree usted que los índices de homicidio han aumentado en Latinoamérica? Porque es que el pecado se apoderó de la vida de esas personas. ¿Y cuál es la consecuencia lógica? La muerte. El pecado se apoderó de la vida del homicida y ese homicida le robó la vida a otra persona. Consecuencia, muerte. Y eso nos lleva a un grave conflicto social en toda la región, en toda Latinoamérica. Producto de esto, producto de lo que la Iglesia y la Biblia llama pecado, que es una separación. Nos separamos de la vida para acercarnos a la muerte. Porque es la consecuencia lógica. Ahora, algunas personas dicen, no, yo no peco porque yo no mato, yo no robo. No conoce gente así, no es que yo no hago tal cosa. Claro que esa es la actitud de aquellas personas que quieren caminar en la vida hacia la muerte sin Dios. Esa es la actitud. No, pero es que yo no peco porque yo no hago, yo no digo, yo no mato, yo no robo. O las personas que dicen, mire, yo creo en Dios a mi manera. No he escuchado gente que dice así, no, yo no voy a la iglesia porque yo creo en Dios a mi manera. Y esa frase lo que en realidad en el fondo quiero decir es que yo fabriqué a un Dios a mi manera, no a la manera de la iglesia, no a la manera de la Biblia, no. Yo fabriqué un Dios a mi manera. Yo estoy ahorita viciado con una serie que se llama Vikingos, pero viciadísimo, porque me ayuda a entender muchísimas cosas de la historia universal. Y en esa historia, los vikingos, en esa mitología nórdica, los vikingos se crearon dioses. Y se crearon dioses según lo que ellos se imaginaban que debía ser, según la manera en la que ellos creían que debían ser dioses. Y habían conflictos con los cristianos justamente por eso. Porque se crearon un dios a su manera. Y apareció Odín, y apareció Thor, y apareció Loki, y apareció toda esa gente que también los conocen en el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? De los Vengadores y todas estas cosas. Pero gente que se fabricó sus propios dioses. ¿A qué? A su manera. Es el que dice, mira, no, yo no voy a ser como ese loco que se la pasa rezando todo el día se la pasa rezando. Yo no voy a ser como esa loca que se da golpes de pecho en la iglesia y en la casa es una diabla. No, señor, yo no voy a ser como ella, por eso yo me voy a fabricar un Dios a mi manera. No, señor, yo prefiero seguir viviendo como vivo. Total, mejor es ser sincero que ser hipócrita. Eso es lo que dice la mayoría de la gente. Eso es lo que dice la mayoría de las personas. Y al decirlo, lamentablemente terminan separados de la vida y acercándose a la muerte. Y lo peor de todo, mi querido amigo, lo peor de todo, es que esa separación de Dios por nosotros mismos no podemos
solucionarla. Ese problema no podemos solucionarlo, no podemos evitarlo, porque es que esa separación de Dios es algo que nace dentro de nosotros mismos. Esa decisión es una decisión que nace dentro de nosotros mismos. Nosotros, usted y yo, somos lamentablemente personas que han decidido darle la espalda a Dios, y por eso precisamente nosotros pecamos, porque esa separación de Dios es como una sombra inseparable de nosotros. Y solo hay dos maneras de que nosotros no tengamos esa sombra, de que no podamos vivir en esa sombra. Dos maneras. Número uno, estar en la completa oscuridad, lo cual resulta aún peor, porque sí es verdad que no vamos a ver absolutamente nada y vamos a seguir sufriendo, pero usted decide si seguir viviendo en la oscuridad. Eso es su problema, o sea, yo no puedo hacer nada por usted. O número dos, decidimos ser luz. Porque la luz no tiene sombra, pero el problema es que ser luz, escúchame esto por favor, el problema es que ser luz resulta imposible para la naturaleza humana. O sea, nos resulta imposible a usted y a mí como hombre y como mujer, nos resulta imposible ser luz per se, ser luz en sí mismo. No podemos hacerlo. O sea, nos resultaría prácticamente imposible. Y querer salvar nuestras propias vidas por nuestras propias fuerzas es hundirnos aún más en la desesperación, es hundirnos aún más en la impotencia. Mire, ¿por qué cree usted que existe tanta gente que quiere salir de la situación en la que se encuentra pero no puede? ¿Por qué cree usted? Porque es imposible para nosotros. ¿Por qué cree usted que sabe que lo que está haciendo está mal pero aún así lo sigue haciendo? ¿Por qué cree? Porque es que no puede, le cuesta, solo no puede. Por eso nosotros a veces necesitamos ayuda, por eso a veces necesitamos ir al psicólogo, por eso a veces necesitamos ir al médico, al consejero, al sacerdote para confesarnos. ¿Por qué cree usted que a veces nosotros no podemos salir de las situaciones por nuestra propia fuerza? Le doy la respuesta más lógica, porque solos no podemos. Solos no podemos, mi querido amigo. Solos no podemos, mi querida amiga. Por más que se esfuerce usted en salir de la depresión, del despecho que le dio porque la dejó su esposo, sola no va a poder. Por más que le duela en lo más profundo del corazón la muerte de ese ser querido, no va a poder salir de allí solo. Porque solo, mi querido amigo, solo no va a poder. Por cuanto todos hemos pecado, todos, sin excepción, usted y yo, su amigo el pastor, su amigo el sacerdote, su amiga la religiosa, usted y yo, por cuanto hemos pecado, estamos lejos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Cuando comenzaron a enviar los primeros cohetes espaciales a la Luna, el problema principal que existía era que no tenían la suficiente fuerza para poder llegar hasta la Luna, para poder llegar hasta el espacio. Y entonces, por más que se esforzaban, caían hacia la Tierra. Incluso, entre más alto subían estos cohetes, más fuerte se desplomaban, más fuerte caían. Y cuando caían, obviamente, se destruían por completo. Eso mismo es lo que pasa con nosotros cuando intentamos subir por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios. Cuando usted intenta por sí mismo alcanzar la felicidad, cuando intenta usted por sí mismo sentirse amado, lo único que va a conseguir es frustrarse en la vida. Cuando nosotros estamos buscando por los caminos que no son, mi querido amigo, cuando nosotros estamos buscando por los caminos que no son, cuando usted en vez de buscar la manera en cómo no darle la espalda a Dios sino estar de frente a Él, que dice, no, yo me quiero sentir feliz, lo va a ver borracho. Y te va a decir, pero ¿por qué critica al borracho? No estoy criticando al borracho. Es más, si quiere tomar unos tragos, ese es su problema. De verdad, se lo digo, si usted quiere tomarse unos tragos, ese es su problema. Ni siquiera la iglesia se lo va a prohibir. Si quiere tomarse unos tragos, ese es su problema. Ahora, cuando usted quiere traspasar esos límites, no piense usted que va a ser más feliz. No piense usted que se va a sentir mejor. Se va a ver más ridículo, eso sí. Se va a ver más estúpido, eso sí. Pero no va a ser más feliz, porque cuando se le pase el efecto, seguirá sintiéndose de la misma forma miserable de la que se ha sentido hasta el momento. Es así.
¿Por qué cree usted que existe tanta gente que se ha muerto de sobredosis de droga, por ejemplo? Y aquí estoy seguro que cerquita de usted a lo mejor conocerá a alguien que se droga. ¿Por qué cree usted que existe tanta gente que se ha muerto por sobredosis de droga? Sencillo, porque intentan más y más y más y más y más y más ser felices a través de la droga que no pueden. La droga causa resistencia, ya la primera dosis ya no le hace efecto, ya la segunda dosis no le hace efecto, intentan una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, y cuando van a ver, ya no pueden sentir más nada. La felicidad que estaban buscando ya no la pueden sentir. ¿Y sabes por qué no la pueden sentir? Porque esa última dosis, esa sobredosis, lo mató. Intentó por su propia fuerza ser feliz y fracasó miserablemente. Fíjese que hay gente que cree, por ejemplo, que una ideología política los puede salvar, que una ideología política los va a hacer sentir felices. Y es el fracaso de las ideologías políticas, cualquiera sea esta, en el mundo, llámele como quiera. Pero eso es el fracaso de las ideologías políticas en el mundo, que las ideologías políticas no dan felicidad. Las ideologías políticas no te hacen sentir amado. Las ideologías políticas no te resuelven el problema. No lo hacen. Seguimos separados dándole la espalda a Dios y por eso seguimos sintiéndonos miserables. Cuando nosotros dependemos de nosotros mismos, tratando de poder cumplir una ley. Usted no ve gente, no conoce gente que hace todo lo posible por cumplir la ley, no importa las leyes terrenales, olvídese de eso, que intentan cumplir al pie de la letra los 10 mandamientos. Se frustran porque no pueden. Se frustran profundamente, no pueden hacerlo, no pueden. Adoraré a Dios sobre todas las cosas, no mentira, intentan cumplir los mandamientos de la ley de Dios y se frustran porque no pueden. Imagínense los judíos, que era muchísimo peor. Más de 600 preceptos que tenían que cumplir para poder sentirse justos, para poder sentirse dignos. Más de 600 preceptos, es decir, una ley con más de 600 artículos, 613 artículos. Una ley con más de 600 artículos para tratar de sentirse justos, fieles y amados por Dios. Eso es una locura. Por nosotros mismos no vamos a poder. Es la señora que intenta sentirse más amada por Dios porque hace el rosario. No. Usted no se va a sentir más amada por Dios porque hace el rosario. El rosario es la consecuencia de sentirse amada por Dios, más nada. Y hace el rosario sintiéndose amada, no hace el rosario sintiéndose odiada. Hay gente que va a misa, hay gente que va a nuestro culto católico, porque cree que por nuestras propias fuerzas, cumpliendo la ley de la iglesia de ir a misa todos los domingos, piensa que de esa manera sí se va a sentir más feliz. Y por nuestras propias fuerzas no vamos a sentirnos felices. Es como el cohete que intenta subir más alto, pero no puede. Se desploma y cae. No hay buena obra que usted pueda hacer para poder darse la vuelta y mirar nuevamente al rostro de Dios. Y esa metida de pata la tuvieron Adán y Eva. Y solos no podemos solucionarlo. El pecado, si me permite dar algún tipo de definición del pecado, el pecado es básicamente no creerle a Dios, darle la espalda a Él, no confiar en Él porque confiamos más en nosotros mismos y en nuestras fuerzas. Eso es lo que nuestra iglesia, eso es lo que la Biblia llama pecado. Un muro enorme que hemos construido para evitar que Dios se meta en nuestras vidas. Y como Dios, que es respetuoso, no se mete en nuestras vidas porque construimos el muro, ahora nosotros andamos por la vida, tristes y solos. Usted sabe por qué siente tanto odio. Usted sabe por qué existen tantas injusticias. Usted sabe por qué hay tantos abusos, por qué tantas violaciones, tantos abusos sexuales, tantos asesinatos, tanto egoísmo, tanto orgullo, porque esto es fruto de esa separación que hemos tenido de Dios y por eso no podemos experimentar el amor maravilloso que Dios ha derramado para con nuestras vidas. Insisto,
por cuanto todos hemos pecado, todos, sin excepción, todos estamos lejos de la gloria de Dios. Ahora, el problema es que nosotros no tenemos poder para poder solucionar este tema. Porque quizás habrá alguien escuchándome y me dirá, mira, eso que estás diciendo, ¿eso es verdad? ¿Eso es cierto? ¿Y ahora qué? No, ahora solo usted se fregó. Solo no puede. Solo no va a poder quitar el pecado del mundo. Ni siquiera del mundo. Solo no va a poder quitar el pecado que está en usted. No puede. No puede. ¿Cómo va a decir eso? No puede, y se lo digo. Mire, abra bien los oídos, se lo voy a repetir. Usted solo no puede quitar el pecado que está dentro de usted. Solo no puede. No sé cómo lo vaya a tomar, pero usted solo no puede. Es que yo me estoy esforzando para... No, solo no puede. No, es que yo estoy tratando de recuperar mi relación. Solo no puede. Va a fracasar miserablemente. Es que mi matrimonio, no, está bien, lucha por lo que usted... Pero solo no va a poder. Solo no podrá. Solo no podrá. San Pablo dice, mira, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. El mal que no quiero hacer, justamente eso es lo que hago, porque es que solo no podemos. El hombre, la mujer, usted y yo, no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Es decir, por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder ser capaces de renovarnos, de hacernos personas nuevas, de cambiar nuestros corazones, de solucionar los problemas que tenemos en nuestra existencia. Solos no podemos. Porque no podemos salvarnos del pecado, porque no podemos salvarnos de esa separación a nosotros mismos. Y fíjese, ni siquiera un hombre puede salvar a otro hombre. Mire, se lo voy a decir más claro. Un cura no puede salvar a otro hombre, no puede. Un pastor evangélico mire, por más que se esfuerce, un pastor evangélico no puede rescatar a otra persona, no puede. No puede salvar a otra persona, no puede. Una religiosa, una monja, una persona que vaya a la iglesia todos los días, a misa todos los días, que reza el rosario todos los días, esa persona no puede salvar a otra persona. Eso parece cruel. Eso parece muy cruel. Pero una persona no puede salvar a otra, no puede. Podemos hacer todo el esfuerzo del mundo por ayudarlos, por llevarlos a Alcohólicos Anónimos, por ayudarlos por llevarlos a una rehabilitación, por recomendarles un psicólogo, pero solos... Nosotros, por nuestra propia fuerza, no podemos salvarnos ni a nosotros mismos, al otro menos. Al otro menos. Y yo sé que eso es drástico y es cruel, pero es que no se puede. No se puede. Es decir, es como si un ciego fuera a guiar a otro ciego. No va a poder. Se van a caer los dos en el mismo hueco. Amigo, amiga, el ser humano tiene un problema que el mismo ser humano no puede solucionar. Esa es una verdad. Ningún periódico, ningún noticiero, ninguna red social que tiene tanta abundancia de noticias negativas ha dado una noticia tan grave como esta. El hombre, la mujer, en sí mismos no pueden salvarse. No pueden darse la vuelta y caminar hacia la vida y no seguir caminando hacia la muerte como lo han hecho hasta hoy. Hay cierta ventaja que nosotros tenemos en esta situación, y es que el hombre solo, es que si nosotros nos viéramos como personas enfermas, hay una ventaja, y es que solamente los enfermos pueden ser sanados. Si nosotros estuviésemos muertos producto de esta separación que tenemos de Dios, también tenemos una ventaja, y es que solamente los muertos pueden ser resucitados. Cada año, con motivo de las fiestas de aniversario de su coronación, un rey liberaba a un prisionero. Cuando cumplió 25 años de rey, 25 años de monarca, él mismo quiso ir a la cárcel, acompañado de su primer ministro y toda la corte, para decidir a cuál de todos esos prisioneros que estaba allí iba a liberar. Cada uno de los encarcelados, pensando que podría ser el agraciado, preparó su discurso de defensa para exponerlo delante del rey. O sea, imagínense, era la oportunidad que usted tenía para salir de la cárcel por el delito que había cometido. Y cada uno de los presos tenía la oportunidad de convencer con un discurso al rey.
Así que el primero dijo: Majestad, yo soy inocente. Un enemigo me acusó falsamente y por eso estoy aquí en la cárcel. Majestad, libéreme, por favor. Otro llegó a gritar: ¡A mí! ¡Libéreme a mí! Me confundieron con un asesino, pero yo jamás he matado a nadie. Su Majestad, no lo he hecho. Un tercer preso llegó a decir: el juez me condenó injustamente. Yo merezco ser libre, Su Majestad. Y así todos y cada uno manifestaban al rey por qué razón merecía precisamente la gracia de ser liberado. Pero había un hombre en un rincón. Un hombre que no se acercaba. Un hombre que estaba lejos. Entonces el rey le preguntó: ¿Tú? ¿Por qué estás aquí? Y el hombre responde: porque maté a un hombre, Su Majestad. Porque maté a una persona. Soy un asesino. ¿Y por qué lo mataste?, preguntó el rey. Porque yo estaba muy violento en ese momento y no pensaba las cosas que hacía, Su Majestad. Pero yo sí maté a ese hombre. Pasa un momento de silencio. El rey trataba de decidir a quién iba a liberar luego de haber escuchado todos esos discursos. Entonces, el rey tomó el cetro y dijo al asesino que acababa de interrogar. Lo señaló con su dedo. Le dijo: Tú sales de la cárcel. Pero Su Majestad, replicó el primer ministro, Su Majestad, ¿acaso no parecen más justos cualquiera de los otros que dijeron que no lo habían hecho, pero este hombre se acaba de confesar culpable? Dijo: yo soy un asesino, yo maté a ese hombre. Y el rey le contestó: precisamente por eso saco a este hombre malvado de la cárcel, para que no eche a perder a todos los demás que parecen tan buenos. El tipo reconoció lo que había hecho y el rey lo perdonó. Amigo, amiga, el único pecado que no puede ser perdonado es el que no reconocemos. La separación de Dios está, pero solos no podemos hacer nada por ella. ¿Quiere que le dé una solución? ¿Quiere que le dé cuál podría ser la solución a nuestro problema de estar separados de Dios? No se pierda el próximo episodio porque va a estar muy bueno. Ahí le estaré dando realmente la solución. Hoy planteo un problema. La semana que viene le voy a entregar la solución. Muchas gracias por haberme acompañado. Ore por mí. Yo voy a orar por ustedes para que Dios pueda seguir haciendo la obra en nosotros. Soy Jairo del Valle, @delvallejairo11 en el Instagram, Jairo del Valle Conferencista en el Facebook. Recuerda mi página personal, jairodelvalle.com. Me encanta acompañarte y poder vivir estas grandes experiencias donde juntos nos conocemos. Y aún mucho más importante, juntos podemos tener nuestro encuentro personal con Dios. Aparentemente pudiéramos seguir separados, pero la próxima semana te doy una solución. Que Dios te bendiga, que la pases muy bien.